Cuando se tienen las cosas claras, todo se vuelve más simple. los objetivos, las acciones, las decisiones. Somos una generación dividida entre los que hacen y los que simplemente consumen. La pregunta es, ¿de cuáles quieres ser? Todos los días se comienza de nuevo. Sonaría banal, pero si lo pensamos a fondo, es la única forma de mejorar. A veces sentimos que estamos dentro de un ciclo repetitivo y sin sentido. Atascados, sin avanzar. Nosotros nos negamos. Sabemos que construimos el futuro hoy, Trabajamos el ahora. porque si no se puede convertir en un nunca. Para nosotros los obstáculos, el fracaso y el caos traen oportunidad. La oportunidad de reinventarse, jamás de renunciar. Aquí no significa otra oportunidad. La cosa es simple. Sabemos que para transformar debemos cambiar. Aceptar y asumir nuevos retos. Estamos listos, somos conscientes. Esperamos lo mejor y no nos asusta lo peor. No somos ni peores ni mejores que nadie. No somos buenos ni malos. Buscamos nuestra mejor versión. El compromiso es personal. Empieza conmigo y continúa contigo. Somos muchos. El propósito lo es todo. Tenemos una causa y sabemos lo que queremos. Actuamos, lo buscamos. Y lo conseguimos. Tenemos un mismo objetivo. Estamos aquí para transformar, Crear e impulsar. para trascender. Somos la generación que no conoce la sumisión. Somos los inconformes. Una generación que influimos, exigimos y que nunca Nunca nos rendimos. tenemos las cosas muy claras. Simple. Señores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Hoy es lunes, ¿qué? Ni sé. 13. Lunes 13 de septiembre. Sí. A 2 días. Ayer fue la toma de protesta de nuestro señor gobernador, David Monreal. Esos Monreal como traen cosas. Pero vuelve Influyentes por este nuevo canal simple. Así las cosas, así de simple. Hoy me da un gusto tener a esta nueva etapa de Influyentes, donde le damos la bienvenida a quien se integra parte de este equipo, tanto de Simple como de Influyentes, como de toda la producción que hacemos esto. La señorita, porque luego me regaña, Raquel Ollaquindia. ¿Cómo estás, mi Raquel? Muy bien, Mike. Un placer. El placer es mío estar aquí dentro de este proyecto, comenzando pues con la participación en este programa de Influyentes y, como lo dices, también un poquito en todo lo que tiene que ver con el canal Simple. Gracias por la invitación, pero pues aquí los más importantes son nuestros invitados, Sí, claro, principales, ¿no? Los analistas que nos van a estar acompañando en estas mesas y pues vamos a comenzar con las presentaciones. Tenemos el día de hoy, lunes 13 de septiembre, Andrea Robles. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Rachel, bien, gracias, agradecida de estar otra vez aquí. En esta cabina. Que casi no vengo. Sí, de hecho casi no viene. Tendría que venir cada semana, pero casi no viene. No, pero feliz de estar en otro proyecto y obviamente de coincidir nuevamente contigo. Es un placer, Andrea. Y también tenemos a Moisés García. Moisés, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, honradísimo de estar aquí con ustedes. Darío del Real, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Raquel? Pues agradecido con la invitación de Mike y contento de estar compartiendo estos temas con ustedes. Pues ahí está, mi Rach. Tenemos muchos temas de los que hablar. Podríamos hablar de todo lo que no existió Influyentes hace 6 meses o más, no me acuerdo cuánto, pero reduzcámoslo a esta semana, ¿no? Se presenta el tercer informe de nuestro señor presidente de la República. Bueno, tercer, octavo, no sé si en cuál va, como en el 13º, una madre así, digo. Oficial tercero, pero... Oficial tercero, ya de lo que él diga, pues ya ve lo que usted diga, señor presidente. Y se presenta esto, entra la nueva Cámara de Diputados. No traen la calificada. Estas desventajas, el tema de presupuesto. Sí, que Zacatecas nos fue poca madre. Quiero felicitarlos, muchachos, bien hecho. Y demás. Pero bueno, se abrirán los temas. Y pues obviamente hablar de la toma de protesta, ¿no? De mi señor gobernador. Por supuesto, vamos a hablar también de la toma de protesta de David Monreal, pero vamos a empezar con el tema del informe y le vamos a dar también mucho peso a la cuestión del presupuesto, porque es algo fundamental para Zacatecas, sin duda. Exactamente. Nos ha ido muy bien, como comentas, estamos prácticamente estancados, como el presupuesto de este año, y con reducciones importantes en algunos rubros que son fundamentales. Pero bueno, ya los vamos a ir desmenuzando aquí con nuestros invitados, pero vamos a comenzar con el tema del informe, Mike. Vamos para allá. Andrea,
Robles, ¿cómo viste el informe? Este asunto de para que se les quite o para que aprendan o algo así que dijo, ¿no? Tengan para que aprendan. Tengan para que aprendan. Se dio 7 récords históricos, según él. Pero bueno, esa es mi perspectiva. ¿Cuál es la tuya, Andy? Bueno, hablar del lenguaje, de la semántica propia de Andrés Manuel, pues no, yo creo que ya no es noticia. Yo creo que ya ni siquiera es objeto de discusión. Él tiene una forma particular de hablar, de comunicar, y pues es muy de él. O sea, que no nos parezca lo adecuado o lo tradicional, pues eso es punto de aparte, pero miren, como yo soy del Teúl y nosotros hablamos de una manera tan particular también, pues a mí la verdad es que ni me estresa. Creo que lo importante a final de cuentas del informe pues es presentar los datos, ser transparentes en los datos y también entender el informe desde el contexto, ¿no? Estamos saliendo de un año muy difícil, probablemente uno de los años más difíciles que ha vivido no solamente México, sino todo el mundo. Y pues echarle ganas en lo que hay que echarle ganas, que definitivamente pues el tema de la inflación es muy complicado, el incremento del costo de hidrocarburo, pero también hay cosas que hay que reconocer, por ejemplo, disminuciones como en el homicidio doloso, pero al mismo tiempo fijarnos por qué si ha disminuido el homicidio doloso, ha aumentado el índice de feminicidios, ¿no? Entender el contexto actual de México desde la estadística, porque la estadística, a final de cuentas, es una manera de interpretar qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que este tercer informe puede plantear un rumbo importante, dado que es el de la mitad, ¿no? El ombliguito, para el resto de la administración, para la planeación, sobre todo la planeación de las nuevas políticas que se van a implementar en materia federal, y evidentemente pues si hay algo que se está haciendo mal, pues corregirlo, ¿no? Mencionas temas, el tema de la seguridad con los indicadores que dio el presidente en el informe, eso es muy importante, un primer acercamiento, pero antes vamos a hacer una ronda con todos ustedes para que nos den las impresiones generales, Moisés. Sí, muchísimas gracias. El saldo en la inseguridad que tiene el gobierno federal vigente es negativo, muy, muy negativo, y lo heredó, hay que decirlo también, lo heredó desde el calderonismo, que inició la guerra contra el llamado crimen organizado, que de organizado tiene, lo que el gobierno tiene de organizado. O más, ¿no? El crimen, un poquito más, ¿no? El crimen está más organizado que el gobierno. Esa es una idea que tenemos. Ahí sí quiero plantearlo. Es una sociología de la representación de la imaginación. ¿Qué? O sea, pensamos nosotros que el crimen organizado está muy organizadito, como si fuera una empresa muy con sus niveles y con sus como multinivel, ¿no? Exacto, con su organigrama. Exacto. Tiene otra lógica. ¿Y tú quién eres, no? Tiene otra lógica, tiene otro lenguaje. Y eso es un gran problema que no hemos entendido en México, y por ello mismo la estrategia desde el inicio, la de 2007, estuvo mal. La de 2012 siguió con lo mismo y estuvo pésima. Y la vigente, no hay estrategia. Sí, claro. Perdón, el gobierno federal vigente no tiene lo que es propiamente hablando una estrategia contra la inseguridad. ¿Y en el resto del ¿Pero importa? ¿Eso importa? Claro que importa. Bueno, para el gobierno. El indicador que presumió, en ese sentido, el presidente ejecutivo, el indicador que presumió fue la tasa de homicidios se mantiene. O sea, es decir que, wow, claro. Qué mérito, no ha bajado el homicidio. Oigan, fíjense que se siguen matando igual. Perdón, como lo dije. Sí, claro, ¿no? Es ahí donde entra el tema de qué es lo que está bien o está mal. Pero el momento en el que él lo presume se convierte en un positivo. Bueno, todo presidente, todo ejecutivo, todo político que informa, política, tiene que informar en positivo. Sí, claro. Su narrativa tiene que ser en positivo. Ahora, dentro del informe, repite muchos éxitos desde el 2019, desde el 2018, ¿no? ¿Cuál fue el primero? El 2019, ¿no? Sigue repitiendo como las mismas, los mismos triunfos, los mismos positivos, justamente. ¿A qué se debe, según tu perspectiva, ¿no? Afianzarlos entre la población, afianzarlos. Dijo Andrea, soy del Teúl de Gonzalo Ortega. Sí. Algo que tiene, y hay que reconocérselo, es su conexión con su base electoral. Sí. Tiene una gran conexión, y de eso lo mide Roy Campos en El Financiero todos los días. Todos los días.
Entonces tiene una gran conexión con su público. También yo por eso voté por Andrés Manuel. Se conectó. Altamente conectada con el presidente. Anulé mi voto, honestamente. Yo, honestamente. En ese sentido, digo, o sea, perdón, es muy bueno en su lenguaje. Este informe tiene un léxico distinto porque es más formal que lo que había sido. No es una mañanera. Sí, aunque claro. muchas cosas sí es una mañanera. Para empezar, presenta datos. Siempre dice, tengo otros datos. Presentó datos. Lo que nunca. Lo que nunca. Exactamente. Porque a la mitad quiere marcar una narrativa desde aquí, un debate, con los números que estaba presentando. Bueno, ¿crees que a partir de aquí va a cambiar entonces su forma de expresarse o nada más ha sido en el informe? Depende en qué foro. Es que él habla en el foro en el que está. Sencillamente, en las mañaneras va a seguir siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Y seguir poniendo rolitas y caricaturas. Y la neta, eso va a seguir así. O sea, Con no va a excepción del cambiar. día que la gente le tomó la mañanera, ¿no? Claro. Que hizo súper hincha. Que no dejó de aquí, no me bajo, ¿no? 2 horas atascado ahí. Esa es una negociación que tiene con el Partido Verde Ecologista. Concretamente con uno de los líderes del Partido Verde Ecologista que está en el Senado. Sí, claro. Porque iban a hacer una megabancada en la Cámara de Diputados. Sí. Iban. Ya a ver qué pasa. Digo, ese es ahorita tema más para adelante. No Exactamente. caminemos mucho. Ese es Don el Darío, tema. informe de gobierno. ¿Cómo lo viste desde la perspectiva tanto pues, personal? Diga. Mátese solo, dijo antes uno. que hablar del informe, yo creo que es importante resaltar lo que decía Andrea. Un año complicado para el mundo. Entonces, creo que las cosas no se pudieron hacer de buena manera porque las condiciones no lo permitieron. Yo no soy obradorista, pero soy del entendido de que no puede haber un gobierno que quiera hacer mal las cosas. Entonces, a las condiciones no prestarse, no puede haber nada productivo, por así decirlo. Creo que las cosas se mantuvieron. El tema de los homicidios, yo creo que tiene que ver con lo mismo, con la misma pandemia. Pues al no salir tanta gente, se produjeron otro tipo de delitos. Sí, porque las denuncias se incrementaron y la violencia a la mujer se incrementó. La violencia psicológica también creció. Entonces, creo que hay factores que se pueden rescatar por mantenerlos y hay factores que podemos atacar rotundamente porque no se manejaron bien. En el tema de lo que tiene pendiente el gobierno de López Obrador, yo creo que son varias cosas. Entre ellas, pues yo creo que el empleo, la educación y la seguridad, siendo la seguridad pues el común denominador de todos, ¿no? Lo que queremos y lo que sentimos. Mike. Ahí, digo, dentro del cómo se presenta este informe, que tiene un léxico diferente, pero a fin de cuentas siempre es esta parte, justo lo que dijo, ¿no? Ahí les va para que aprendan. Esta parte de seguir combatiendo, de no tener un gobierno que sea parte de él, que él sea el responsable, sino el responsable del gobierno siempre es el contrario, ¿no? Porque pues, es que a mí me gustaría hacer muchas cosas, pero el contra es el que no me deja, ¿sabes? Y esta parte como de siempre tener un enemigo o alguien a quien combatir, pues a fin de cuentas siempre te pone en la posibilidad de víctima y es la posición más cómoda que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque no es mi culpa, porque yo me gustaría otras cosas. ¿Por qué? Porque hemos logrado cosas que a lo mejor no son reales, pero cuando yo los digo se convierten en reales. Pero si alguien me dice en contra es porque es mi enemigo, entonces él es el que no me deja a mí estar en esta posición de bienestar y donde necesitaría estar México, ¿no? Gobierna en la lógica de clivajes. Diríamos en ciencia política y en sociología. Desde esas perspectivas lo que quiero decir es más fácil tener un round de sombras contra el otro, lo otro. Los conservadores, los neoliberales, en este caso. Si fuera Vicente Fox el que estuviera, me recuerda tanto a Fox, también tenía su round de sombras, ¿no? Felipe Calderón, ¿quién era el enemigo de Calderón? El crimen organizado. Claro. La Gran Guerra, ¿no? La Gran Guerra. Así es. Entonces es una narrativa de la otredad. Crearse un enemigo al cual culpar, como bien lo dijiste. Pero se basa en la lógica de simplificar la complejidad social. O sea, eres fifí o eres chairo. Exacto.
Sí, ¿no? Claro. Sí. Pero es que Lo además estaba manejando. tiene Claro. tiene un sentido narrativo lógico de la construcción histórica del país, ¿no? O sea, el país, la historia nacional se ha construido así, con bandos, los buenos, los malos En la historia oficial. Sí, exacto, eso es a lo que voy. Pues en la historia oficial, no digo que en la historia real. Santana estuvo después liberal, conservador, Exacto, liberal, conservador. pues igual que estos de ahorita, o sea, pero en la historia oficial que todos estudiamos, sea Fifi o sea Chairo, ya haya sido la privada o a la pública, la historia oficial nos ha construido esa narrativa, ¿no? El bueno y el malo, el bueno y el malo, el bueno y no Faltó el feo hay... nada más, oye, perdón, Andrea. ¿Perdón? Citando una clásica película, faltó el feo. El bueno y el malo. Sí, claro. Y no hay un matiz, o sea, no existen los grises en la construcción narrativa antropológica del país. Y pues, digo, Andrés Manuel es un tipo que ama el oficialismo mexicano, que yo no sé qué tan cierto, porque no lo conozco al señor, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea su discurso de patria, pero lo vende muy bien y lo cuenta muy bien. Y entonces en esa cuestión de la narrativa, de cómo cuento yo mi gobierno, es totalmente lógico así yo abro cualquier libro de texto de la Secretaría de Educación Pública de Historia. Finalmente, partimos de este tercer informe de gobierno de Andrés Manuel. Ustedes mencionaban el año complicado que ha habido, el tema de la pandemia, la inseguridad sin duda es un tema que va cada vez peor, como muchos otros retos como el empleo. Ahora veremos alguna cuestión igual del salario mínimo, que también era alguno de los datos que mencionaba. Pero bueno, finalmente los niveles de aceptación que tiene Andrés Manuel dentro de este contexto tan complicado no han caído como se podría esperar. ¿Por qué? Conecta con su público. Solamente tiene claro. Digamos que quieren escuchar. No cae Andrés Manuel en sí, no tanto el presidente como actor político que elabora esas políticas públicas, me imagino. O sea, la aceptación es hacia Andrés Manuel como tal. No, claro, es que Andrés Manuel es un gran discursista, es un gran político. En mi punto de vista, es un muy mal estadista. Malo, pésimo diría. Pero es una persona que donde se para puede conectar con quien sea. Sabe cómo hablarle a la gente. ¿Y eso es suficiente para los 3 años que restan? No, pues definitivamente no, pero digo, la misión de Andrés Manuel era ganar la elección en el 2018 y lo logró. Ajá. ¿Y ahora cuál sería la misión? Su segunda misión. Digo, que viene el segundo tema, ¿no? Que tiene que ver con la revocación de mando. Su segunda misión. Ya no sabemos ni cómo se va a llamar, pues. En mi punto de vista era rodearse de personas especialistas en las diferentes materias que sí supieran hacer chamba técnica. Error. Pero pues estamos a medio camino, o sea, ha habido salidas, ha habido cambios en el gabinete que probablemente puedan apuntar al cambio en la evaluación de las políticas públicas que estamos esperando. Digo, así, lo digo cruzando changuitos, ¿no? Creo que los motores básicos del poder los sabe mover. La maquinaria del poder la sabe mover. El aparato administrativo sabe hacer política con el aparato administrativo. Vaya, su éxito también no solamente es porque le diga a la gente lo que quiere escuchar y el financiero lo mide con Roy Campos, bla, 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 sino también porque tiene su programa estrella, ¿no? 60 y más. Así, claro. Adelantándome un poco en cuanto al presupuesto, este año va a tener 238,000 millones de pesos, un incremento enorme. Programas como el Jóvenes Construyendo el Futuro, a ese le bajó, ¿no? 400,000 millones de pesos, todos esos programas etiquetados ya desde el presupuesto. A diferencia de darse a una dependencia que luego la dependencia lo repartiera. No, ya están etiquetados desde el proyecto presupuestal. Y eso es algo nuevo. Entonces está apostando a 2024. Está construyendo ya a 2024. Los cambios en el gabinete, Ramírez de la O llega con mucha anticipación para negociar el presupuesto con el nuevo Congreso, que ya no es un gobierno unificado. Es decir, en ciencia política, gobierno unificado quiere decir cuando el Ejecutivo y el Legislativo son del mismo partido o tienen la mayoría. Más que simple, la mayoría calificada. Así es.
Entonces ya no se encuentra con un gobierno unificado. López Obrador tiene que tener un operador distinto ante el Congreso, pero tiene una configuración diferente en los estados. Sí, que claro. ese ya es otro tema que va al final, tengo entendido. Sí. Los gobernadores, en fin. ¿Qué más temas? Perdón, el dato del salario mínimo, estamos cayendo, en mi opinión, en la narrativa que está imponiendo el Ejecutivo. Él hablaba de un aumento real del 44%. Es el dato que daba en el tercer informe. Un economista. Sí, Ahora, claro. pregunta, ¿es a precios deflactados o a precios no deflactados? Exacto. Y que además el modificar legislativamente el salario mínimo no implica necesariamente modificar la línea del bienestar de las personas. Exacto. No. O sea, sí hay una correlación, pero no directa. Pues que básicamente lo que hizo es que encareció la mano de obra, güey. Y eso que hace que las empresas que tienen mucha mano de obra, pues a recortar recursos, a empezar en la, ¿cómo se le llama? En la informalidad, el empleo informal de te contrato, pero no te contrato. Que a fin de cuentas lo que generas es una burbuja de solamente me cuesta más tener a un empleado, ¿no? No, pero y tiene que ver con el IMSS. O sea, la neta es que incrementar el salario mínimo está bien, está muy bien. Pero aquí influyen algunas cosas macroeconómicas para que el salario sea suficiente, sí, claro. para que ese salario sea digno. Y ahora sí que, aunque Andrés Manuel fuera la panacea, o sea, pues tampoco puede meterse ahí. Es que no es tan sencillo. No, claro. O sea, según él, subiendo el salario, no es que vaya a subir el salario, ¿no? Pero a fin de cuentas, los costos son más altos para una persona que da empleos, ¿no? Pero yo creo, Mike, que todo va de la mano con el tema tributario, ¿eh? Creo que el tema de la reforma laboral está muy atorado al trabajo formal. Exacto. Y el tema del outsourcing, la reforma también, como que todo va al tema de tributar más. Exacto. Y creo que eso es de las cosas que sí podemos destacar. Digo, a fin de cuentas, sí. Un gran recaudador. Eso sí. Digo, soy obradorista, volvemos a lo mismo. El año pasado, vamos a ver este año cómo cierra. Porque a fin de cuentas, el año pasado, digo, y lo dice por ahí Macario Esquetino y demás personas, que al final hubo ¿cómo se llama? El terrorismo fiscal, ¿no? Donde, a ver, cabrón, aquí me debes y antes el hecho de no estar de acuerdo con la Secretaría de Finanzas o con Hacienda, pues te da oportunidad de meter recursos en contra y demás, ahí tener como disyuntivas. No, pero ya hay una procuraduría. Por eso. O sea, se ha avanzado. Y ve cómo están todos. Ha utilizado mucho a la unidad de inteligencia financiera. Exactamente. Muchísimo. Y la Una unidad que estaba... Claro. Se agradece. Oye, y esos compas estaban ahí nomás sin hacer nada, jugando buscaminas en su computadora Windows 98. Pero también hay varias violaciones en el debido proceso. Exactamente. Que es ahí. Y para mayor información aquí, mira, la tarjeta. Por favor. Del Real y Asociados. Bueno, otro tema relacionado con lo mismo del tercer informe, que ya lo mencionabas tú, es el de la revocación de mandato. Exactamente, ¿no? Que ahí es, digo, desde la perspectiva, y viene el tema de la pregunta, ¿no? Que ahí el señor Ricardo le meten a Sánchez Cordero ahí enfrente para que saque, bueno, eso se dice, yo no sé, ¿verdad? Para que saque el tema de la pregunta de la revocación, ¿no? ¿Cómo ven ese tema dentro del Senado? ¿Cómo ven cuál es la intención real de la revocación? Darío. Pues el fondo político, yo no sabría decirlo. El fondo legal, yo creo que sí. O sea, la revocación de mandato es la oportunidad de un ciudadano de quitar a un funcionario público de elección popular. Creo que es un ejercicio interesante. A mí particularmente me gusta. Lo que se pretende es que se reforme el artículo 35 constitucional. Y creo que es sano. Es un ejercicio sano. El fondo político no lo sé, porque probablemente una vez más quiera crear controversia. Sí, claro. Desviar. No, pero sobre el tema legal, ¿no? O sea, ¿es correcto entonces que podamos sacar a un presidente a la mitad? O no sé si no quitarlo, más bien refrendarlo, porque también la pregunta es ahí donde tiene ciertas no sé, connotaciones, pero al final esto legalmente, cuando tú haces un voto por un presidente de 6 años, ¿no se vuelve inconstitucional?
No, pues de hecho es tan inconstitucional que por eso se está reformando. Ok. O sea, ahorita no es una figura que sea legítima, pero se pretende que lo sea. Y reitero, el ejercicio es interesante y es sano. A mí como ciudadano sí me gustaría poder revocar a algún funcionario de elección que no me esté gustando. El ejemplo más grande, yo creo que no puede ser un diputado, pero sí un senador. Iba a decir uno local. Un gobernador, claro. Sí, iba a mencionar uno local, pero ya no. Sin etiquetas. No. Moy. Perdón. Me quedé con el nombre. Nombre. Diga. Bueno, a ver, quieren que lo diga de una manera muy formal y muy No, fui consejero. Dilo. A ver, es que a mí me gustaría escuchar el fondo político, me gustaría mucho porque yo no lo acabo de comprender al 100%. Ya lo dijiste. ¿Así era? Es tan simple. ¿Se leyó bien? Hay cosas que están tan simples enfrente que pensamos que son más complicadas y son muy simples. Son así de simples. Simple. Uno. Pues simple. Sí, en verdad, en ese sentido es muy claro. Los juegos son muy claros. La teatralidad del ejecutivo es muy transparente. Donde de verdad gobierna es en el presupuesto, como todo ejecutivo. Donde ves sus prioridades, donde ves qué tanto está centralizando los sectores, qué tanto está dándole más importancia a uno u otro tema, es el presupuesto. Lo demás es una narrativa para que tengamos de qué hablar, para que sea entretenido la para política. Que estemos aquí. La política espectáculo. Sí, para que tengamos un programa de análisis de lo que dice el presidente. que se vale. O sea, qué bueno que un país siempre esté discutiendo y analizando. Sí. Sí. Pero, en fin, de hecho, en la forma legal, dentro del institucionalismo, yo estoy de acuerdo con que haya una revocación de mandato. Porque primero es una forma de democracia participativa. Claro. Y yo soy un demócrata convencido. Uno. Dos, como lo está haciendo, el berrinche la terquedad de que saliera en el periodo que recién terminaba. Ajá, sí. Eso fue en mi opinión, un tanto una rabieta y también un tanto apretar a sus operadores en el Senado. Sí. A ver, Olga Sánchez Cordero, tienes que, a como dé lugar, hacer que el Senado apruebe la pregunta. Sí, la manda la señora y lo que escuché en medios nacionales, leí en columnas de comentarios de chismes políticos, pues en los periódicos, la señora Olga no estaba preparada para hacer eso. Y la lanzaron así al ruedo. ¡Pum! No, pues no. Y es tan triste ver a doña Olga, que fue una ministra respetabilísima. De las mejores que ha tenido la Suprema. Mujer en la historia del país. Qué lástima que sean de los. Sí, como que la despertaron con una llamada así a las 6 de la mañana. Oye, Olga. ¿Qué cae? Digo. Sí. ¿Y de eso se trata la política? ¿Y qué decir? Sí, señor presidente. Sí, ni modo que diga que no, ¿verdad? Bueno, yo estoy muy de acuerdo en la parte legal. Obviamente, mi formación como abogada es constitucionalista, entonces siempre estoy a favor de que los ejercicios de revisión constitucionales tengan este tipo de alcances, ¿no? Más allá de lo que se pueda discutir en materia de presupuesto, y eso a mí la neta no me interesa mucho. Pero sí, el ejercicio constitucional como entendiendo pues a la Constitución como un documento rector para el país. Esta reforma que se hace me parece sumamente interesante y además necesaria para medir algunas cosas, digamos en lo político, pero como ciudadana igual yo soy demócrata, soy alumna demócrata de Moy. Yo conocí mucha literatura, mucha lectura de la teoría de la democracia con Moy hace muchos años. Y estoy de acuerdo, o sea, es una manera de transitar de la democracia representativa que está monopolizada en el país hacia la democracia participativa que tanta falta nos hace y que además como país, como nación, como pueblo, creo que es una cosa que necesitamos, ¿no? Para sentirnos conectados con las instituciones, con nuestro gobierno. A mí me parece sumamente interesante porque tenemos un presidente que tiene unos niveles de aprobación pero altísimos a comparación de otros presidentes en la historia, y aún así como ciudadanos estamos muy desconectados de las instituciones públicas. Véase la que sea en los tres poderes del Estado. Pero además creo que es un mecanismo muy efectivo, o al menos va a ser un mecanismo muy efectivo para poder legitimar gobiernos. Algo que creo que hace muchísima falta. Tenemos gobiernos legales, sí,
que era lo que planteaba Mike, ¿no? Yo voté y pues la votación es legal. Pero no tenemos gobiernos legítimos y yo creo que esa es la aspiración a la que debemos de llegar. Abogada, perdón. Es legítimo porque es legal. No, abogada. Bueno, en mi punto de vista, no, pero ahorita lo platicamos si quieren. Que una cosa sea legal no lo hace legítimo, no necesariamente. Tiene otra connotación. No necesariamente. La fuerza de la ley por sí mismo debe ser. Eso es lo que el pacto constitucional, que es la constitución política, dice eso. Que quieres poner la constitución a una encuesta de popularidad, esa ya es otra cosa. Se parece mucho a Yo, el pueblo, de Nadia Urbinati, hablando de libros. Ya, la cámara. Ah, perdón. Sí. Muy recomendable, grano de sal, comercial, gran editorial. No, muy, pero hay situaciones que son legales y que no necesariamente son legítimas. Y hay situaciones legítimas que no necesariamente son legales. Pero ese es mi punto de vista. Y yo no estoy aquí para convencerte, Moy, y no me vas a convencer a mí tampoco, ¿verdad? Y yo creo que hay situaciones legales y legítimas que también no están bien hechas. Si esta reforma no está bien trabajada y bien redactada, de nada va a servir porque la ley está mal hecha. ¿En qué aspectos? Eso es lo interesante en lo legal. Exacto. Hay que ver cuál es la redacción y cuál es la interpretación que le quiere dar en este caso las cámaras al ciudadano. Vamos a ver qué intentan explicarnos ellos y cuál es su connotación legal. Porque las palabras influyen mucho en la ley. Pero a través de la redacción. En esa misma línea, perdón. Sí, adelante. En esa misma línea. Acabas de decir, las palabras importan mucho. Lo que se pretendió, con lo que doña Olga la mandaron así al ruedo, creo que va por eso, porque las leyes, las reformas de López Obrador se han estado impugnando en la Suprema Corte de Justicia y se han estado tumbando. Pero ¿cuál era la palabra? El legal está mal hecho. ¿Cuál era la palabra? No era revocación. Puede ser. Ratificación. Ratificación. Puede ser. Y eso es muy importante en lo institucional. Y son dos cosas totalmente diferentes. Creo que ese ajuste que hace el presidente de la República mandando a Olga para allá, creo que es interesante porque si algo no podemos discutir de doña Olga es que es una gran jurista. Claro, sí, claro. Impresionante. Entonces vamos a ver qué papel puede hacer ahí. Vamos a ver si ahora sí ya pasan todas las reformas del presidente. Voy a ser muy irrespetuoso con doña Olga. Cambió el florero del lugar. Voy a ser grosero. Mira. No, pero Andrés Manuel necesitaba alguien que supiera hacer una reforma de ese nivel en el Senado. No es operadora política. Dentro de alguien al menos que le revisara el papel. Este miedo, ¿sabes? Que existe y yo creo que va para allá la siguiente pregunta o el siguiente tema, que tiene que ver con la reunión de los panistas con la gente de Vox, ¿no? Que fue enmarcada por el presidente no presidente, el jefe de los de los diputados, ¿no? Con el coordinador de senadores del PAN, ¿no? Que tiene que ver con esta cosa de saquemos el comunismo de Latinoamérica. Digo, Vox es un partido de ultraderecha en España. Digo, ella nos puede platicar muy bien. Experiencia de por favor. Y yo creo que tiene mucho que ver como este camino que se ha marcado dentro, desde las reuniones del Grupo Puebla, ¿no? El Grupo de Sao Paulo. Y es como este miedo que existe del comunismo latinoamericano, ¿no? ¿Cómo vaya con eso? No, yo pondría como un par de puntos para igual quien nos está viendo que no conoce a Vox. Este es un partido de otro país. Es un partido, como lo dices, de ultraderecha que tiene pues un pensamiento que es completamente, por ejemplo, anti-inmigrante, anti-avance en la igualdad entre mujeres y hombres, anti-derechos de todo tipo, ¿no? O sea, digamos que eso resume a Vox, derechos, ya no hablemos de diversidad sexual, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los baluartes o estandartes de Vox, ¿no? De ahí partimos. No, y es ahí donde... no creo que sea nada sano esta reunión de los panistas y Vox, ¿no? Y a fin de cuentas, creo que hoy todas las columnas de hace 2-3 días se enmarcaron mucho a esta reunión. ¿Cómo lo ves tú, Andy? Bueno, yo creo que el comunismo como un enemigo histórico occidental no se ha ido. O sea, tenemos décadas peleando, y bueno, o sea, voy a hablar en plural, no estoy dentro de esa lucha obviamente, pero hay los gobiernos, las sociedades tienen décadas luchando contra este enemigo llamado comunismo, ¿no? Sin embargo, Latinoamérica ha sido
un ejemplo y un referente para el mundo de políticas de izquierda o de gobiernos de izquierda. Y definitivamente la palabra comunismo, yo sí pienso que está súper mal interpretada, que nos hace falta muchísimo contexto, muchísima teoría como ciudadanos para entender realmente qué es el comunismo y no verlo así como un enemigo, o sea, como algo malo, algo que va a ver. Sí, como el señor. Hasta da miedo, ¿no? Sí, como el señor malo del costal que va a venir y me va a quitar mis cosas para dárselas a alguien más, ¿no? O sea, el comunismo no es eso, ¿no? Y no necesariamente es malo. Y no necesariamente es malo pensar en que la transición política de Latinoamérica y de México debe de ser hacia la izquierda. O sea, necesitamos avanzar en temas de derechos humanos, en temas de derechos fundamentales de primero, segundo, tercer nivel. Y la vía es el pensamiento de izquierda. Porque si nos vamos a las doctrinas de derecha, pues entonces no estaríamos discutiendo interrupción legal del embarazo, no estaríamos discutiendo matrimonio igualitario, adopción homoparental y entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los triunfos constitucionales de este gobierno es elevar a rango constitucional los programas sociales. O sea, esa es una expresión de las políticas de izquierda. Y yo sí creo que necesitamos profundizar teóricamente sobre qué es la izquierda, qué es el comunismo, qué es el socialismo y por qué se le ha entendido desde la narrativa mundial como un enemigo, pero pues a final de cuentas el enemigo de quién, ¿no? El enemigo de Santiago Krill, el enemigo de los panistas, pues sí, obviamente, claro, o sea, el comunismo es el enemigo de los privilegiados. Pero volvemos a lo que antes tratábamos, ¿no? De alguna manera, el hecho de no profundizar y simplificar de alguna manera la realidad nos vuelve otra vez a la cuestión de blancos y negros, ¿no? De buenos y malos, que es más fácil. Exacto, Digo, desde el poder aterrizarlo para poder generar enemigos que concentren. Y por ejemplo, el PAN como institución política creo que ha impulsado cosas pues chidas, ¿no? O sea, cosas que se respetan, que se aplauden a lo largo de la historia de los, no sé, 70, 80 años que tiene existiendo el PAN, pero eso no significa que todo esté bien. Y no significa que todo lo que haga Morena o el PRD o el Partido Comunista o cualquiera de estas instituciones partidistas de izquierda. ¿Vamos a hacer historia de los partidos políticos? Digo, es un buen tema, pero vamos a tardar, ¿eh? Bueno, a lo que voy es... ¿Tú qué opinas, Moisés, de esta reunión? Vox es muy inteligente. Perdón. ¿Inteligente políticamente? Sí, tremendamente, perdón. Yo no votaría por Vox en la vida. Pero ¿qué pasa ahí? Porque es inteligente. Digo, ¿de tercera fuerza? Se agarra de la coyuntura, ¿no? De cuarta fuerza. ¿Estaba en cuarta fuerza? Estaba en cuarta, ¿no? No, de partido recién creado, que no existía hace un año, pues, año y medio. ¿En qué lugar fue la tercera fuerza? La tercera, ¿no? Iba en la cuarta hace tiempo, ya subió a tercera, ¿no? Ya superó a Ciudadanos, que es otro partido bisagra de alguna manera y entre centro-derecha. Centro-derecha, ¿no? Lo opuesto de Podemos. Pero eso habla también, o sea, sí como partido, pero creo que habla también del contexto social en el que nos encontramos. Claro, porque el partido no crece solo. Sí, exactamente, o sea, más bien del contexto de polarización que hay. Digo, no vamos a hablar del caso de España, pero también aquí. También podemos, es que de ahí viene, ¿no? ¿Qué posibilidades hay en México con el contexto social que tenemos de polarización, de que un partido de ultraderecha como Vox, llámese como se llame, crezca a los niveles que ha crecido en un país como España, aquí en México? Pues ¿Qué posibilidades altísima. hay? Pues es altísima, es igual, es como crece. La reunión es estratégica y muy inteligente. Es como el Grupo Puebla, es exactamente, es la misma. ¿En México? No, ya hay sectores. ¿Con otro nombre? No. O sea, se llama Caja. ¿Estratégica en qué sentido, no? Le llamó, ¿a quién escuché decirlo? Gustavo Madero. Sí. Descendiente de Madero, ¿no? Claro. Alessio Madero de... Sí. ¿Cómo se llama el nombre? Se me fue. Y Madero. Tenía dos nombres. Sí. Francisco D'Alessio. D'Alessio es la I. D'Alessio. No, tenía y Madero. Eran dos güeyes en sí mismo. Interesante. Sí, el que hablaba que no necesariamente era un hombre de izquierda. Era anacromante ese güey. No, él era, digamos, él solamente quería que hubiera un cambio de élite. Y lo logró. Por eso es que luego la revolución le siguió. Oye, que Zapata, Villa, bla, bla. Claro, pero la revolución no es Madero. El ganón de la revolución fue Carranza.
Bueno, Pues pero Vox. Bueno, pero Vox. Hoy, si me permites, a mí me gustaría que le explicaras un poquito al auditorio el tema de qué significa el extremo de Vox. ¿Qué significa? ¿Cuál es la ultraderecha de la que estamos? Pues está. Bien, definamos de izquierda y derecha. Sí, me gustaría que le explicaras al auditorio. Norberto Bobbio. Sí. El libro. Izquierda y derecha, Norberto Bobbio es un clásico. Pase usted a leer, ¿verdad? Pero Claro que sí. Si pudieras, me gustaría que en resumidas cuentas le explicaras a la gente que está viendo lo que Dijo un clásico. ¿Qué es la polaridad? No seas ingrato, Darío. Y yo porque dijo un clásico. No, veo que traes ahí los conceptos. Algo sencillo que la gente lo pudiera entender. Izquierda, igualdad. Derecha, libertad. Ese es el debate histórico. Desde ahí empezamos. Con eso. Dice Norberto Bobbio, decía, ya murió en el 98, escribió: el árbol de las ideologías siempre está reverdeciendo. Entonces no es lo mismo la libertad como se entendió en su momento con la Revolución Francesa, Claro. de libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera, Exacto. a lo que entendemos hoy por libertad, o a lo que entiende por liberalismo el presidente López Obrador. No es lo mismo. Claro. El liberalismo ha mutado tanto como la igualdad también. Igualdad no es lo mismo. Estaban en el canon revolucionario francés, la revolución burguesa, dirían los marxistas. Sí. ¿No? Estaba Y volteé a igualdad. verme así de, los marxistas. Igualdad, digo, perdón. Los marxistas. No, pues no, sin problema. No me puedo poner así como una pleca por aquí. Así. La marxista, ¿no? La Marx. En vez de la Marx, es la Marx. Perdón, por ejemplo, Raquel opinó hace un momento desde también la izquierda. No sé si socialdemócrata o izquierda moderada. No sé qué izquierda, pero su opinión la escuché desde la izquierda. Claro. Sí, Si no me equivoco. La izquierda igualitaria, pro-minoristas, de las minorías, de la diversidad sexual en específico. Bueno, Claro. yo Sí, mencionaba claro. algunos de los ejes que Vox ha Encumbrado, ¿no? ha promocionado en Sí, sí, España sí. y le han pegado. Que son sus banderas, O sea, ¿no? es decir, ir en contra de los derechos de las minorías. Conservadora, si tú fueses católica, vamos a decirlo, no quiero criticar a ningún católico. De hecho, yo soy católico. Yo también. Neta. Yo también. Fantástico, no vamos a hablar de Soy marxista. ¿En serio vamos a hablar de religión? Levante la mano. Marxista. El que sí lo- ¿Cuál es el punto, Moisés? Exacto. A ver, el punto es, si tú fueses, digamos, ¿cómo le llaman a estos, a los padres fundadores de Estados Unidos? El grupo que llegó de Inglaterra. Sí. No solamente los presos, los puritanos. Sí. Los anglicanos puritanos. Que son, por ejemplo, están muy bien retratados en una pintura donde están dos agricultores, un señor y una Ah, señora. sí. Exactamente, es un clásico. Con la que empieza Son The Rocky puritanos. Horror Picture Show, ¿no? Sí, sí, sí. Esa referencia sí yo no la entendí. Sí, se nota. Sí, ese es el que- ñoño del cine como Sí, de hecho, uno. sí. Pero sí es el cuadro de la, Sí, de la así señora con- con el que sí, tiene con el trinchete, ¿no? A un lado Exacto. Si tú hubieses sido que es de esa ideología, de Magritte. imagínate Sí. que escuchas un partido político que, como Trump, como Donald Trump en Estados Unidos, Efectivamente. que comulga con tus convicciones religiosas, que comulga con tu ideología de que el mundo está demasiado globalizado y que las grandes empresas están llevando los empleos de tu localidad. Pero a eso vamos, ¿no? O sea, digamos que son como ideologías extremistas hacia un lado y hacia Claro. otro, ¿no? Así es. Entonces, si hay parte de la sociedad, aunque sea poca, que estaba en el centro, pues se las están llevando también a los extremos. Este Claro. tipo de partidos propicia todavía más una polarización que no es buena, creo, para nadie. No, y además, ver, sí, a la- Yo atacando. creo, pero más bien ustedes son los que No, tienen. claro. A lo ya- mejor Es digo que una el pendejada, que- pero el no que ella tiene dijo. que ver mucho. Por ejemplo, el tema del contenido que estoy jalando yo para mí, que Diana vive tele, ¿no? Y en la tele se cuida un tema editorial, ¿no? Donde a fin de cuentas tienes que ser como muy congruente, tienes que estar muy al centro. Pero cuando empezamos a ver YouTube a madres y empezamos a consumir y el mismo algoritmo de YouTube te hace, ¿te gusta la derecha? Sí, te va recomendando derecha, lo derecha, mismo, derecha, lo derecha, mismo. derecha. Sí, pero- Entonces cuando tragas tanta derecha, Ey. pues te vuelves derechista. Claro, cuando cuando- tragas tanta izquierda, te vuelves ultra izquierdista, ¿no? Y tiene que ver mucho con también la manera en la que estamos viendo que estos debates de qué está bien, qué está mal, se empiezan a perder. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas empiezo a consumir lo que a mí me gusta. Ajá. Claro. ¿No? Y se- opinar como lo que consumes. exacto, ¿no? Que es parte también del güey. Es que si un partido me da
lo que me da YouTube y mis recomendaciones de YouTube. Y cayó de hacha, ¿no? Exacto, Sí, no, o sea, exacto, ¿no? No es Sí, malo. sí. Bueno, no era malo. No, Bueno, pésimo. a mí no me- Pésimo el vato. A mí al inicio sí. No, pero sabes que yo estoy muy de acuerdo con Rachel en lo que dice. Cuando yo fui a España hace muchos años, En el 87. sí, ¿Cómo se llama? así de las primeras advertencias que alguien me dijo fue, de hecho me pareció de muy mal gusto, alguien me dijo, cuídate de los paquis. Con Franco, ¿no? Yo sin entender que era un paqui, ¿no? O sea, cuídate de los Pack, paquis. güey, pues un pack. No, espérate. No mandes. Y no lo entendí hasta que en Barcelona, pues gente que ha migrado de diferentes países, te vende desde una Coca-Cola, una botella de agua, un gallo, un pase, te consigue una prostituta, te da entradas para conciertos, o sea, lo que quieras, neta, o sea, lo que quieras con el paqui, ¿no? ¿Qué es un paqui? Perdón. Es- Los persona que de vende Pakistán. Hacen referencia a los de Pakistán, pero pues no son nada más pakistaníes, sino gente que ha migrado, ¿no? Árabes, medio orientales. Exacto, medio orientales. Y creo que, por ejemplo, México Francia tiene los- una situación migratoria similar marroquíes. y en ese sentido sí, los marroquíes. se puede comulgar, ¿no? Por eso la reunión tiene sentido, la reunión entre los panistas y Vox. México también es un punto donde converge la migración, que si bien no todos vienen a México, más bien somos De paso. un escalón país para obligado. para subir a los Estados Unidos. A fuerza tienen que pasar por México, ¿no? Y eso incomoda a mucha raza. O sea, la existencia de los migrantes en México le incomoda a mucha gente. tanto eso. Hace 2 años, hace 2 años en Zacatecas Capital se otorgó el polideportivo de Colinas del Padre para recibir a la caravana migrante. Y los vecinos hicieron un comunicado donde se quejaron de eso porque decían que les iban a asaltar y les iban a robar sus casas y les iban a violar a sus mujeres. O sea, así, literal, así decía el comunicado, ¿no? ¿Qué votarían esas personas qué por triste, un ¿no? PAN mucho más radicalizado exacto. tipo Vox? Díganme. Pero fíjate, o sea, yo creo que lo interesante es el comportamiento de cómo esas personas que llegan a una colonia nueva, que puede Sí, decirse pero como es que mediana evidencia clase. a un sector, completamente de acuerdo contigo. Ese comportamiento evidencia a un gran sector mexicano Sí. que es siliente. Y el Eso es lo que dijo Gustavo Madero, sí, lo que y le escuché decir. aspiracional, ¿no? Tiempo. O sea, Dijo- aspiracional a ser ricos. Tiempo. Sí, eso es otro tema. Pero lo que dijo Gustavo Madero defendiendo la reunión, diciendo, Zafo, yo no fui, perdón. Así dijo, no, me preocupa, y eso sí me pareció muy interesante, me preocupa el PAN siliente. El que se queda callado y no dice si está a favor o en contra de esa reunión. Claro. Porque no solamente el PAN siliente, hay una gran proporción de la sociedad mexicana en todos los segmentos socioeconómicos, en todos los sectores societales, que es contraria a los migrantes, que es conservadora. Sí. Y que muy A respetable. ver, todo ¿no tiene ello, que ver pero- mucho con el tema del yunque? A ver, es que ¿Panista? vamos a hablar de mitos. Pues, No. O sea, es que es ahí donde Ay, también a puede mí- entrar a mí- muy bien. Si me permiten, adelante. respondiendo a la pregunta inicial de Raquel y abonando al sano debate, probablemente soy muy optimista como ciudadano, pero yo creo que en México no podría haber un abismo de esos. Porque tú lo acabas de decir hace rato, muy. Hay un gran sector de ciudadanos que les interesa el bienestar social. Y hay un gran sector, somos un gran sector de pobres. México. Lo dijo con sus lentes Ray-Ban aquí puestos. Aquí hablando estoy con su viendo, iPhone 12. México es un país que Es que, oye, te pasaste con eso. Sí, No, sí, güey, somos un sector. a ver, perdón. Cuidado con lo que pides, güey. ¿crees? Cuidado con lo que pides porque Tablita se te cumple, cabrón. ¿Eh? Dijo mi Si mamá. pongo una tablita de Ceneval, Vamos a- tablita de Ceneval, no te ubico en No, el cuadrito donde dices. No, pero sí vamos a. quiero ¿tú llegar, crees perdón, que- perdón. Vamos para a poner que- el para número de que- cuenta para que apoyen a Darío. Póngale A aquí lo que quiero llegar es a que México es un país que en serio tiene. Es que ya la regaste. Termina la idea. Qué bien, hombre. Estabas argumentando muy chido. Es cierto. Creo que es más. A ver, no, tiempo. A lo que, Perdón. quiero llegar es a que A ver, México el mundo. tiene un gran sector de instituciones
civiles, asociaciones civiles de abogados en pro de los derechos humanos. Sí. A ver, Varias de las cosas que se han intentado contraargumento. atropellar Tiempo. Ve al punto. se Quiero han, debatir. se han atacado con el A ver, esto es una mesa de litigio análisis, no un estratégico. debate muy. Bueno, hablo de mi También, tema que también. es el litigio y por eso se me hace interesante. Que Sí. yo creo que en México no podría haber eso. Podría haber un sector que le ¿Tú interesara. aceptarías pero que un migrante o un homosexual viviera en tu casa? Sí, porque no, Sí. yo soy Entonces pro tú derechos estás- humanos, totalmente Exacto. pro Tú derechos no estás a la derecha. Está en la pobreza, ya dijo. Pero lo acaba de decir. Hay una Estoy encuesta. de este lado. Hay una encuesta. Dijo un buen amigo mío, Miguel Rivera, estoy del otro lado del puente. Miguel Rivera Villa. No, Miguel Rivera García. ¿Avanzamos? Ah, Sí. es que a ver, mi Sí, punto es con termina eso el nada punto más. y ya pasamos al siguiente. Mi punto es, hay un gran sector siliente de la sociedad que es conservador. Sí. Sí. Y eso que dije de la pregunta que te hice fue una pregunta que INEGI le hizo a mucha gente. Sí. Y este país salió como un país que no quiere a los migrantes. Claro. Que no está pro los derechos de muchas cosas. Así de simple. Entonces, el PAN está guardando silencio. Y fue una mala reunión, mal manejada. Pero yo creo que, en mi opinión, lo interesante va a ser qué estrategias va a recibir el PAN de Vox. Fue la segunda fuerza en las votaciones, el PAN. Sí, sí, sí. Perdón. El PRI se fue tercer lugar. El PAN sí, quedó sí. en segundo lugar. Necesita afianzar su electorado. Se están estirando. La liga de las ideologías se está estirando. Sí, bueno, aquí en este punto, nada más como mención, en el tema que, haciendo referencia a tu intervención, de las cosas que se promocionaban más en España por parte de Vox, no hablaban, por ejemplo, nada de apoyos sociales ni nada, o sea, no se metían a ese tema, que sería por el lado, Claro. quizá, pero sí se metían a estos, que son los que generan conflicto y los que sí, Claro. en México, como dices, Que el tienen INEGI que- a través de las encuestas sí ha demostrado que la mayoría de la población, la mayoría, no todos, pero la mayoría sí contestaría no a la pregunta que Claro. tú hiciste, ¿no? Entonces, pues bueno, se van con esos temas que saben que pueden jalar gente. Entonces, Claro. no sé si vayan a ser como Pero de acuerdo con las Moy- enseñanzas para el PAN, ¿no? Que le dé más a esos temas y que deje un poco aparte la cuestión de apoyo. Sí, social. pero de acuerdo Eso se con llama Michael. Catch-all Party. Partido atrapa todo. Y el Sí. PAN desde hace mucho tiempo se Claro. desfiguró de la ideología con la que nació. Bueno, todos los partidos se desfiguran. Sí, bueno, nada más Catch-all porque party. de acuerdo con Moy, o sea, creo que a final de cuentas la banda que contesta esto a INEGI, a los señores del chaleco de INEGI, o sea, lo hace porque saben que es una encuesta que no va a trascender, o sea, que nadie va a decir como, fulanito de tal Dijo. esto, pero si tú se lo preguntas en una reunión social o Sí, claro. en una ¿Verdad? comida, O en un no, programa. No, manches, no, Ay, somos sí. bien progres todos y bienvenidos sea el amor, o sea, vivimos en una sociedad hipócrita, disfrazada entre lo cortés y lo estadístico, ¿no? Ahí estamos en un limbo bien Pero, pues, no interesante. se trata de como de que así somos las personas. Pues yo no, hijo, no O sea, sé. digo, en una realidad, güey. Pues yo no, yo Sí, nomás no, es puedo que- hablar por mí. Por eso, es que cada quien habla por cada uno. Y a fin de cuentas, pues, hay cosas que uno dice y hay cosas que uno guarda, ¿no? Siguiente Pasando de tema. Pero Pasando de bueno, tema. nos Güey, es quedamos que de tenemos un alguna forma- chingo. Sí, tenemos muchos pero bueno, temas. nos vamos a quedar de alguna manera donde estábamos, que es en la cuestión de los diputados, ahí en la Cámara de Diputados, en general en el Congreso de la Unión, porque vamos a hablar del presupuesto. Ya Ese tenemos sí un está proyecto bueno. de presupuesto de egresos para 2022. Un proyecto de presupuesto de egresos que para el caso de Zacatecas, pues digamos que la palabra que lo definiría en términos generales podría ser un estancamiento. Hay fondos que vienen de la federación que sí se reducen peligrosamente, como por ejemplo el FONE, que tanto se logró o se dijo que se había logrado en este quinquenio de Alejandro Tello, que ya se regularizaran estos recursos, que ya se incluyeran para el gasto educativo. Viene una reducción de 500 millones respecto a 2021, es uno de los fondos que más se reduce. Pero bueno, en términos generales podríamos hablar de estancamiento. No sé si ustedes de entrada, lo que han podido ver, coinciden con esto o cuál es la primera La lógica. la visión que tienen de este proyecto que hemos conocido hace poquitos días. Mira, voy a empezar, Richard, Sí. porque yo no soy para nada experta en la materia. O sea, Sí. estoy lo más alejado posible. Para que los que sí saben de eso, pues, le entren ahorita al final. Oigan, faltó un economista, ¿eh? Sí, de Sí, hecho, sí. sí, saludos a mi hermana, ojalá nos esté viendo. Pero
Mira, en temas de la reducción presupuestal, yo creo que como Estado, como municipio, tenemos una necesidad del dinero que nos manda la Federación. Zacatecas no es un referente tributario. Estamos más, o sea, ¿no? ¿Qué aportamos? ¿Como el 1 o 2%? Sí. Y eso es, o sea, eso te habla del déficit que hay en la Secretaría de Finanzas para cobrar lo que legalmente se puede cobrar. O sea, no se trata de... ¿Es legítimo o no es legítimo? Totalmente legítimo. Yo no estoy en contra de los impuestos, ¿sí? Yo estoy en contra de que los impuestos se cobren mal. Y es tan mala la tributación que entonces los poquitos que sí pagamos... Bueno, yo le debo al Estado de Jalisco mis placas. Pues, Bravo por tu aporte a Zacatecas. Bravo por tu aporte a Zacatecas. No, pues es que cuando yo compré el coche venía plaqueado en Jalisco, pues yo que no pagaba nada. Ahí es más barato, güey. Ok. Tip. Pero Tip. el día que tenga Pues para comprar otro Zacatecas tributa coche, en Jalisco. pues ya plaqueo en Zacatecas, ¿no? Pero No, a lo que voy, por ejemplo, es nosotros pagamos ciertos impuestos, todos los aquí presentes, y así como nosotros hay una serie de personas, ¿no? La tributación es tan mala que se le carga toda ese peso financiero, esa necesidad financiera, se le carga a los pocos que sí responden a sus obligaciones fiscales. Si la tributación fuera más justa, más responsable, más equitativa, más igualitaria, ¿no? Como lo decía Piketty, por ejemplo, pues entonces podríamos hablar de una disminución de lo que nos cuesta a nosotros la tributación, porque estaría dividida entre más personas, ¿no? O sea, faltan las estrategias para ampliar la base. Claro, o sea, el asunto es que el gasto público lo tenemos que cargar entre todos y el problema es que lo estamos cargando entre muy poquitos. Y eso habla del déficit que tiene el gobierno del Estado a través de sus múltiples instituciones para cobrar los impuestos. Pero lo mismo pasa con los ayuntamientos. O sea, tienen una capacidad de cobrar ciertas exenciones y no las cobran porque no les interesa, porque los inspectores no están calificados, porque no se habla de eso en sesiones de cabildo, porque no está bien reglamentado, etcétera, 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 o porque de plano se hacen tan mal procesalmente las cosas que te vas al amparo y ya te agarras un buen abogado, te vas al amparo y ahí quedó, y ahí quedó. Debemos dejar de ser dependientes como Estado y como municipios del dinero que nos mande la Federación. Porque entonces luego vienen estos berrinches, ¿no? Como, es que nos quitaron el fondo minero. Güey, pues claro que les iban a quitar el fondo minero, es una extracción federal. O sea, quien está facultado para cobrar es la Federación porque es un tema minero. Bueno, a lo mejor Darío no está de acuerdo. Pero que no es social. Darío negó con la cabeza. Yo quiero nada más poner en contexto no es social ese tema. que Darío es pobre. Yo lo que quiero decir es que fuma mota porque te la doy. Bueno, en mi punto de vista es un acierto, pero es un acierto para la Federación. Sin embargo, el Estado tiene otras capacidades de tributación que no las explota y es muy lamentable que quienes están al frente de las instituciones para cobrar los impuestos no hayan podido lograr estrategias o sea, los impuestos son una de las cosas más antiguas que hay en la sociedad, ¿no? Y no hemos logrado perfeccionar nuestra manera de cobrar impuestos. Darío, el pobre. ¿Negabas? Uy. No, yo creo que probablemente es lo único que hizo bien el gobierno del pasado gobernador Alejandro Tello. Ajá. Fue yo creo que el único destacado y creo que tuvo mucha mano ahí el presidente municipal. Zacatecas. Exacto, Jorge Miranda. Hablamos de los impuestos ecológicos creo o de algunos que otros. una cosa es la recaudación. Otra cosa es como que la impugnación a la recaudación. Sí. O sea, hay diferentes conceptos ahí muy interesantes, pero yo destaco que eso es un logro nacional y es un precedente nacional. No se ha otorgado el pago y tenía entendido, bueno, procesalmente lo que sigue es una controversia constitucional por parte del gobierno del Estado y se va a ganar porque toda la línea se ha ganado. Entonces no veo por qué no se gane y creo que sí va a haber un pago en cierto momento que se va a abrir la bolsa, ¡pum! Porque es un impuesto ilegítimo. Era un impuesto ilegítimo. ¿Cuál? El fondo minero. O sea, y fue un impuesto que va a ser un precedente nacional. O sea, varios estados ya lo están haciendo a raíz de que Zacatecas lo hizo. Entonces, es como un amigo que le cobró a Telmex. Sí, un chingo de impuestos que nunca habían pagado, ¿no?
Es que ahí lo que decía Andy es muy interesante porque muchas veces no hay personas capacitadas para eso. O sea, no hay gente capacitada para el cobro ni para entenderlos. O sea, claro. No, y se necesita carácter, ¿no? Capacitación más que ¿Vieron carácter, la película Bueno, esta de pero- Robin Hood del Pero de presupuesto, Disney? estamos hablando del presupuesto. Por eso, espérate, ¿viste la película de Robin O sea, Hood? espérate. Hablamos de presupuesto O sea, en general, también paquete económico. sí, 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 sí. incluye ingresos, ¿no? El personaje del lobo, que es ¿De Wall Street? el que recauda los impuestos de Robin Hood, la versión de Disney, la versión animada de Sí, sí, Disney. sí. El sheriff. Sí. El que recauda los impuestos, que va y le quita sus monedas así al perrito que tiene como un yeso y así. Ok. O sea, yo creo esa es la personificación de quien debe de cobrar un impuesto. Así. O sea, culero. Ese es un Jorge Miranda, por ejemplo. Así. La neta. Moisés, adelante. Oh. Adelante. Ojalá en gráficos nos puedan poner una referencia de quién estoy hablando. Sale la caricatura, ¿no? Así. ¿Pero de cuánto es el presupuesto, perdón? ¿Para Zacatecas? ¿Cuánto? El presupuesto para Zacatecas, no. Pero la Aquí, por bolsa es ejemplo, global. tengo aportaciones, que es una de las cuestiones que viene desglosada en el proyecto. Sí. De aportaciones vienen 14,105 millones, redondeando. Este año tuvimos 14,101. O sea, O sea, por subieron- eso hablo de estancamiento. Sí. Pero Subieron un dentro- peso. que no se mueve. Dentro de las aportaciones hay varios fondos. Está, por ejemplo, el FONE, está el tema de salud, está el FAS, bueno, el de seguridad pública, que no viene distribuido geográficamente. Está también ¿Y el... cuánto suma todo? Todo suma eso, 14,105 millones. Ok. Nada más las ese es el aportaciones, anteproyecto, pero ahí ¿no? se le suman las participaciones y luego los recursos estatales y los proyectos, digamos, que tengan ¿Que va a llegar a algunas 20, 25? dependencias. Ese es el tema. ¿A cuánto va a llegar? ¿A 20 o a 25? Ya estaba en 25 desde hace tiempo. Luego empezó a bajar, a bajar, a bajar. Creo que el último fue en 20. De lo que aporta la federación De lo que aporta al la Estado. federación. Sí. Y que no es una graciosa concesión tampoco. Perdón, no es una graciosa concesión de la federación al Estado. No, No, ven, pues Zacatecas, no es un paro, ya pues, no o se sea. atreve. No sé, no. Perdón, el modelo tributario de este país, es centralista. Así que es por eso que la federación reúne toda la bolsa y la reparte. Así. Entonces, la suma total, la suma final no la Eso es tenemos. lo que hay que ver y es lo que va a venir ahora con la discusión dentro de la Cámara de Exactamente. Diputados. Aquí lo interesante sería, y me imagino las portadas, 21,000 millones de pesos para Zacatecas. Fueron las del año pasado, ¿no? 20 mil millones de pesos para Zacatecas. Aumentó, redujo, según quién. El Sol, La Jornada, Ecodiario, ¿quién? Como lo quiera vender cada periódico, ¿no? Pero Bueno, siempre es la dependiendo de lo que pregunta final. compares, ¿no? Finalmente, si comparas cifras, pues esas sí son más objetivas, ¿no? Bueno, yo es que soy muy de cifras, entonces creo que esas sí son objetivas. Perfecto. Nada más A que ver. lo puedes comparar de diferentes En maneras. esa misma lógica de las cifras, el presupuesto de todo el país, de todo el estado, el PIB, Producto Interno Bruto estatal, es de más de 120,000 millones de pesos. La economía de ese tamaño es la economía de Zacatecas. Entonces, lo que mueve el gobierno, los poderes, porque son 25,000 a lo mucho. 20,000, 14 en este momento está estancado Nada las más aportaciones. aportaciones. Así es, aportaciones. Ahora sumar todos los fondos, Participaciones. los ramos, el famoso ramo de educativo, de construcción, el que va a los municipios, no me acuerdo los nombres Aquí ahorita. vienen incluidos todos esos en el ramo 33. Ramo 33. El ramo 33, Ajá. Bien, son 14,000 millones, pero falta la discusión que se va a dar en el Congreso. No creo que los diputados puedan lograr mucho que estire significativamente. Y ahí vamos, la representación de Zacatecas en la Cámara de Diputados Federal. Porque somos va un a estado poder- pequeño. No, es que somos un estado pequeño, somos pocos votos en el Congreso como estado. Sin hablar de colores. Somos pocos votos. ¿Qué tan fuertes? Ese ya es otro tema. ¿No? Uno. Dos. No creo que pase de 22, 23, 21. Si llega a 25 va a ser histórico. Porque ya estaba en 25, llegó a estar en 25,000 millones de pesos. Pero de esos 25 ahora viene cómo se distribuyen en Zacatecas. Casi el Ejecutivo se queda como 15, 16, más o menos. Sí, es la mayoría. Así es. Pero Pero muy más allá de que seamos en la Cámara de Diputados como el perrito panzón, chiquito, todo panzón. O sea, más allá de eso,
sí debe de haber una disciplina en tu punto de vista, pues. A ver, no, mi punto de vista. Espera, déjame te hago la pregunta mejor. Nada más es el planteamiento. Sí debe de haber una mayor cifra, disciplina. 30.226 millones fue el presupuesto de este año en Zacatecas. Ok. Y a eso es a lo que voy. Debe haber sí o no disciplina en la tributación. 95 federal. No, y ¿Cuántos de esos decía el gobernador Perdón. que fueron 550 millones reducidos de este año. ¿En serio? Sí, el de este año ya traía una reducción Exacto. respecto a 2020. ¿Cuál es el Y número? ahora el número es 30.226.1 millones Mones, el redondeando. muchacho, los mones El presupuesto de egresos total, ¿eso que incluye? El recurso que llega de la Federación a través de participaciones, de aportaciones, de proyectos específicos, y el recurso estatal, digamos, haciendo enorme. como una 30 mil millones de pesos es mucho, es histórico. Oh, pero vieras qué rápido se los acaban. A ver, El pero de- ¿eso incluye también la recaudación estatal? Sí, todo. Ah, bueno, la recaudación estatal tengo entendido que de las cosas que presume Jorge Miranda es justamente eso. Sí, el Que- ingreso. De ser el sheriff, claro. Sí, 5 Ese mil no millones de platica. pesos. Pero Será otro. nada más quería poner sobre la mesa la cifra para que la tengamos ahí. Andrea, ahora sí te escuchamos. Oh, sí, lo que les decía, sí debe haber una, o sea, de acuerdo en todo, pues, pero sí no podemos hablar de mejoras en el tema de presupuesto para el Estado ni para los municipios, incluso ni para la Federación, si no hablamos de disciplina en la manera en la que tributamos. O sea, necesitamos capacitar a las instituciones para que sean eficientes en materia de tributación. Lo decía Darío hace un momento, el gobierno de Andrés Manuel, independiente de lo que sea y sean obradoristas o no, es un referente de cobro en impuestos. O sea, la neta, este vato se ha dedicado a cobrar impuestos y qué bueno, o sea, porque nadie está en contra de los impuestos. A lo mejor podemos estar en contra de que los impuestos sean tan caros o que sean tan costosos porque nada más lo estamos cargando entre poquitos, pero los impuestos son necesarios. Si fuéramos más eficientes, pues en lugar de estar pagando 4,000 pesos por una placa, no sé cuánto cuesta porque como ya les dije, no pago en Zacatecas, no pago en general. Los Gracias. No impuestos sé. son necesarios, pero no por pago aquí en ejemplo, Zacatecas. de hecho, no pago, pues. Sí son necesarios, estoy de acuerdo. Un día voy a hacer el cambio de propietario del coche que compré. Pero definitivamente no va a ser mañana ni Que pasado. quede Eso se claro, los juro. Andy tributa en Jalisco. No, yo no tributo. Ya te la Claro. estoy viendo, ya te la Tributa a estoy mi viendo. papá. No tributo, no. Les debo todo, no tributo. Que quede claro, Andy es un fantasma fiscal. Ojo aquí, Ojo aquí, ojo aquí, ojo Sat. Exacto. No, bueno, a lo mejor eso no lo pago, pero pago otro tipo de Sí. impuestos como cualquier persona, digamos, normal, promedio, ¿no? Sí, una coca y... Sí, no, pago mi IVA, mi SR y cosas así. Y si fuéramos mucho más disciplinados en el cobro de impuestos, la neta es que, o sea, sería menos pesado para la ciudadanía. Y yo pienso, o sea, no soy economista, pues, pero sí pienso que se podría reflejar en números positivos, en números azules para las finanzas estatales. Caminando. Darío, falta. No, pero- Retomando el ¿Qué tema querías inicial, preguntar? No, que era no, el para- presupuesto. Para que incluyas también parte de esta sí. pregunta, es para caminar, ok, dentro de lo que estamos hablando del tema de lana para el Estado, de lo que va a pasar, entra nuevo gobernador, entra nueva cámara. ¿Cómo va a funcionar? Entra un apellido muy importante, ¿no? Yo creo que es la etapa más importante que han tenido esta familia en los últimos, no sé, 15 años. ¿Cómo va a influir el hecho de que esté aquí David, que entra David? ¿Qué va a pasar, Uy, Darío? Bueno, Yo creo- y ahí aúnale al comentario que traemos. pues para acabar el último tema y ya para abonar al nuevo, o sea, yo creo que va a ser un año complicado. Se va a atorar un poquito, pero creo que hay varios referentes para Zacatecas a nivel nacional que pueden hacer que las cosas se solucionen, lo que esté trabado que se solucione. Vuelvo a lo mismo, soy una persona positiva, muy positiva. Espero. ¿No? Ojalá. Creo que no va a haber otra oportunidad para que en el estado haya un gobernador y un probable presidenciable.
O esta conversación la tuvimos en una cantina. ¿Cuál cantina? ¿Cuál cantina? Como dato nos llevó Mike. Como dato, no nos pusimos de acuerdo. O sea, Andrea. 2 de la mañana y no nos pusimos de acuerdo. Andrea. No, mira, pues yo pienso que la entrada de David pues va a representar un cambio, pero así abrupto, ¿no? En cómo conseguimos muchas cosas en el Estado. Yo veo, independientemente de David, o sea, digo, el señor ya ganó, ¿sí? Pero lo veo rodeado de un equipo que no está listo para hacer gobierno. Lo veo un equipo que está muy preparado para hacer grupos de choque en una elección, pero que en el momento en el que lo sienten en una silla en una oficina de gobierno y les pongan aquí y les digan, oye, pues prepárate tu POA, hazte tu programa operativo anual y dime cómo vas a ejercer el dinero que tienes presupuestado y justifícame y así, siento que se van a quedar en blanco, porque definitivamente David no está rodeado de personas que le sepan a la administración pública, o sea, personas de intelecto en la administración pública. Creo que ha sido muy discreto, ¿no? Con el tema de cómo va a administrar ahí los puestos. Son como más de 1,000, si no me equivoco, más de 1,000 personas que entran de confianza. Estas más de 1,000 personas, más allá de pagar favores que a lo mejor se hacen en campaña, creo que debería rodearse por el bienestar de él como persona, por el bienestar de él como gobernante y por el bienestar de Zacatecas. Si alguien te ayudó a ganar una elección, amigo, muchas gracias, te pago tus servicios dados durante el tiempo electoral, pero yo necesito rodearme de una persona que tenga capacidad técnica para estar sentada en esta silla de gobierno. Yo sí creo que en general es como un mal que se ha arrastrado en todas las administraciones, pero me preocupa mucho lo que pueda pasar en esta, porque hay ¿cómo es la frase esta? Mucho capitán y poca tropa. Mucho capitán y poca tropa. O sea, hay mucha banda que ya se sentía secretario de no sé qué y director de no sé qué. Y a lo mejor si les preguntas, oye, ¿y dónde están fundamentadas las obligaciones del puesto que buscas? Ni siquiera saben qué onda con la Constitución del Estado, no conocen leyes orgánicas. Los reglamentos. Sí, claro, los reglamentos. O sea, sí creo que David tiene una posibilidad muy grande, porque además son puestos que se pueden mover fácilmente para hacer las cosas bien, para agarrar gente técnica, independientemente de si le han trabajado al PRI, al PAN o a ningún partido. Y yo soy de las personas que neta cree que en Zacatecas hay gente bien talentosa. O sea, por ejemplo, Moy estuvo muchos años en la administración pública, es un gran estadista, es una persona que tú llegabas a su oficina y tenía todo así, o sea, un administrador, ¿no? Sí. Un administrador en toda la extensión de la palabra. Esta parte técnica, y esto yo lo compartí durante el tiempo electoral con muchas personas con las que no comulgábamos las mismas ideologías. Y yo les decía, ganen la elección, o sea, ustedes están listos para ganar la elección, eso me queda claro, sí, pero no están listos para gobernar. Y ahí viene el reto. Ay, José, y tienen 6 años y ojalá no se tarden 6 años en aprender. ¿Por qué? Digo, ahorita que acaben de dar la idea. No, digo, ya para cerrar, pues, o sea, tienen un periodo de 6 años y ojalá no apliquen como muchos gobiernos que tienen este mal de meter a la gente del equipo de la campaña y así, y se tardan 6 años en aprender cómo funciona la administración pública, y entonces ya en el último mes, en los últimos 2 meses quieren hacer las cosas bien, pero ya 6 años de errores, ¿no? Entonces, ojalá el gobernador constitucional se rodee de personas técnicas, de personas capacitadas, y que entiendan que esto es administración pública, que esto ya no es la elección, que esto ya no es la campaña, que ya ganaron, que ya son gobierno. Pues está, voy. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo ves la entrada de David? Perdón, no puedo dejar de decir que Andrea no entendió algo. ¿No entendiste que no entendiste? Disculpa que el halago lo responda con un sombrerazo tan feo. Todos los políticos van a ser subsecretarios. Nunca llega a una subsecretaría un técnico. Siempre los secretarios técnicos sueñan con llegar a ser titular o subsecretario. En la vida he visto
el tiempo que estuve en la administración pública, un secretario técnico llegar más allá de secretario técnico, más que algunas excepciones, pero luego fueron defenestrados. O sea, al cajón del olvido, pues. O sea, que la confianza No, que yo- tienes no va a pasar. No, claro. Sí. Que no O sea, tengas y nunca ha esperanza, pasado. ya pierdes. Perdón, es que esa es una regla. Es que Moy una es- regla. No, perdón. Moy A es ver, muy pesimista, yo soy muy optimista. Sí, sí. Y yo por eso, y yo lo respeto. Y él me respeta. Quisiera, ¿no? En el Y yo lo vivir quiero en el mucho. Quisiera. No, El- llama- estaría padre. Yo entiendo, y esta discusión la hemos tenido 10 años, o sea, durante 10 años, y él Idealista. siempre me dice, eres muy idealista. Idealista. Yo vivo en un Disneylandia permanente, discúlpeme, pero prefiero vivir en mi Disneylandia y levantarme todos los días esperando, este mundo va a ser mejor, a levantarme y decirme, no mames, o sea, este mundo está Un horrible. pesimista es un idealista bien informado. Yo me la paso bien chido. Bueno, vamos con las preguntas. Ya para terminar, porque ya producción ya me está diciendo, ya Ahora sí, córtale. en serio. Perdón. Oye, discúlpame, quiero hacer una pregunta ahí, paréntesis. Sí. ¿El idealista y el pesimista pueden ser personas que crean en el Estado de Derecho? ¿Cuál es el que cree en el Estado de Derecho? Esa es una muy buena pregunta para abogado. Dime tú. A ver, contéstala No, tú. yo te la pregunto a ti porque me gustó la polaridad del pesimista y pues como que me gustaría saber cuál es el que cree en el Estado de Derecho. Yo creo que los Buena dos. pregunta, Es que, ¿eh? es que el Estado. Y, por ejemplo, difiere un poquito. En el Estado de Sí. Derecho no se cree, no existe No, y no, ya. no, yo soy un No, creyente sí, del yo Estado de también Derecho. creo en el Estado Yo de soy un Derecho. Y creyente existe, del ¿no? Estado de Es Derecho. un ideal que Sí, siempre ¿no? se construye y se alcanza a Idealistas. veces y lo Sí, puedes sí, sí, medir y no pero medir. exacto, pero a fin de cuentas es un estatus. No, es como el éxito, güey. Es como la democracia existe. Yo no Sí, lo veo sí. así. No, yo no, lo veo no, así. el Estado de Derecho es algo que está ahí, o sea. Por eso. La moralidad es algo que te cuentan, pero no. Pero bueno, esa es Eso otra es discusión. debate Esa es para otra otra discusión. mesa. Caminando. Vamos a terminar con la idea. Vamos a terminar con la idea porque ya tenemos que Un terminar este Estado de programa Derecho. porque ya nos estamos quedando sin pila. A ver, expectativas, Vale. último comentario, Moisés. Caramba, no sé. Perdón, es que está todo por escribirse. Todo está por escribirse. Ya habíamos, bueno, yo tenía un análisis muy extenso y no sé qué tanta gasolina nos quede. No, dale. No sé qué tanto tiempo tengamos. Dime más o menos como cuánto anda tú. Te doy unos 3 minutos, ¿va? Trata de sintetizar ahí la idea. Pero es que por eso yo les digo, ¿cuál es la pregunta? Preguntas concretas. ¿Qué expectativas tienes de David Monreal No, ahorita yo- entrando yo- al gobierno? Yo ni una. Como ciudadano, como analista, como quieras. ¿Qué No, esa expectativas pregunta no me tienes? la he hecho todavía y no me la he respondido. Entonces te la hacemos Especulaciones, para el siguiente mes. especulaciones. Vale. Especulaciones, pero preguntas más concretas. perdón. Especulaciones. ¿De qué? De la entrada de David. A ver, lo que sí puedo hacer, lo que sí tengo muy bien pensado, me queda claro que es una renovación y toda la sociedad, siempre que empieza un ciclo, del color que sea, tiene esperanza. Me sumo a eso. Así es. Entonces el color que llegue siempre es un ciclo, es una renovación, ¿no? Es como de todos los días empezar en la mañana, por decirlo, es el ciclo individual de las personas que tenemos. ¿Qué ropa te vas a poner el día de hoy? ¿Cómo te vas a maquillar el día de hoy? ¿Cómo te vas a acomodar el peinado el día de hoy? O sé, yo. ¿Cómo vas a acomodar el bigote el día de hoy? Yo no sé. ¿Qué vas con tu Sí, trabajo sí, el día de hoy? ¿cómo voy a opinar? Todos los días, todas las Tú personas. empiezas tenemos- así entonces. No, porque es un Pues estamos hablando de pesimista, ya política. quedamos en eso. Te estoy preguntando tu opinión, ¿no? Empiezo con una rutina de la. No, no de tu vida, tu opinión. Ah, bueno. Sobre el tema del que estamos hablando, Moisés. Alguien explíqueme, por favor. Hay una barrera cultural bien que- No, es que me está haciendo güey. Mira. Bueno, entonces vamos al siguiente. No, a ver, no tengo miedo. Todo está por escribirse. Ok. La política está a todo lo que da. Y ahorita, justamente después de una campaña electoral, siempre, unos son los que logran el triunfo, otros son los que llegan a los espacios. Exacto. Así es. O sea, siempre es una regla Sí, sí, que sí. no se deja de cambiar. ¿Qué espero? Ojalá espero que el Ejecutivo sea más cercano a sus titulares de lo que han sido los anteriores y la anterior. Así. Porque hay una tradición en Zacatecas de enseñoramiento del Poder Ejecutivo tan acendrada, que es la persona que ocupa el Poder Ejecutivo. Seguimos siendo la Real Sociedad de Zacatecas. Sí, tenemos ese comportamiento todavía colombino, de la Exacto. colonia, pues. Sí, claro, llegó el rey. Ajá. Y lo malo es que, malo o bueno, yo no sé. El asunto es que llegan los titulares. Al principio les parece así como de caramba, es una máquina enorme, ¿cómo la muevo? Si piso este botón me obedecen aquí estos. Saltan los godines acá, ¡pum!
Y por cierto, son la gente que hace y mueve la máquina, en serio. Exacto. Yo fui un godín, hablando de eso de la administración pública, y adoré el tiempo que, gracias, qué amable, el tiempo que lo fui, pero tuve la oportunidad de ver la máquina por dentro. Oh, sí tenía sus toppers y tenía una máquina de expreso. ¿Cómo se dice? Lomo plateado y toda la cosa, ¿no? Godín, lomo plateado. Toppers con cuchara. Señores, real. es un placer haberlos tenido esta noche. Muchas gracias. No, y aquí dándole la bienvenida a Raquel. El placer es mío. Estas mesas se van a poner muy buenas. Sí. Van a ser muy interesantes. Esta apenas es la primera. Ahora sí que nos vamos con tu idea de esto. Apenas va empezando. Ya no solo el gobierno, sino también nosotros aquí. Exactamente, ¿no? ¿Con qué se van esta noche? Bueno, Andy. Yo con 2 pistitos, mira. Vacíos. Café, Andrea, ese café. No, mira, pues contenta como siempre de compartir el espacio con personas que respeto, que admiro, que quiero. Y siempre me voy con algo nuevo. Digo, yo sé que soy radical y yo sé que vengo aquí y defiendo demás. Y soy positivista. Y yo sé, no, positivista es otra cosa. Perdón. Idealista. Perdón, idealista. Y yo sé que, o sea, esto que me acaba de decir Moy lo tengo, de verdad tengo a él escuchándoselo como 9 años. O sea, no seas así, sé más pragmática, piensa más así, sorry, no se puede. Este mundo necesita de personas como uno. Pero es perspectiva, ¿no? Son perspectivas. No, sí. O sea, yo estoy de acuerdo, pues, y yo estoy de acuerdo. Necesitamos pesimistas y necesitamos idealistas. Si no habría debate. Y no deja tú el debate, sino no habría ningún tipo de crecimiento. O sea, el pesimista necesita un idealista para que le diga, vámonos, sí se puede, ¿no? Para que haya pobres, para que haya ricos necesitamos pobres. Para que un poquito. Y nosotros los idealistas necesitamos a los pesimistas para que nos digan, oye, esto es así, a lo mejor piénsele por acá, un consejo, ¿no? Como que todo el trabajo previo que se puede dar a tomar una decisión o a cualquier situación. Entonces, pues siempre, pues agradecida siempre de escuchar ese tipo de cosas. Ahorita me voy a ir a llorar a mi carro una media hora, pero no hay problema. Agradecida contigo, Mike, siempre por la invitación, ya muchos años de colaborar juntos y siempre contenta de poderlo hacer. Con Rachel, qué gusto poder coincidir nuevamente. Igual. La mejor periodista que tiene Zacatecas. Mucho halago. Pero por lejos, o sea, qué gusto, o sea, trabajamos juntos hace mucho tiempo y me da mucho gusto coincidir. Obviamente, pues con Moy, mi formador de mucho tiempo, de muchos años. Y Dari, mi amigo de toda la vida. Estoy agradecida. Darío. Pues antes que nada, agradecerte, Mike, agradecerle a Raquel, a Moy, a Andy, sus opiniones, porque siempre es interesante conocer diferentes puntos de vista y abonar sanamente a la discusión de estos temas. Yo le quiero pedir a la gente que estén contentos, como dijo Moy, que tengamos esperanzas. Creo que viene un buen gobierno, hay una buena oportunidad. Los siguientes 6 años son muy interesantes. Creo que hay cosas que se van a mover en sentido positivo. Don Boy, ¿con qué te despides? Gracias por la invitación, es un honor estar aquí, compartir esta mesa, poder expresarme de esta manera tan libre. Pensé que iba a ser algo más cuadradito. No. Honestamente. Sí, es que los veía de traje, ¿no? Lo que importa usan traje, ¿no? Bueno. Son buenos. Comercial. Pasen el dress code para lo siguiente. Exacto, ¿no? Ya va a ser sin corbata, pues es cierto. Casual. Doña Raquel. Hoy aquí en día. Mike, muchas gracias. ¿Con qué te despides? Por habernos acompañado. Pues yo agradeciendo también, y con, pues ahora sí que con esperanzas, como decía Darío, no, pues sí, obviamente hablando del tema que estamos cerrando, gubernamentales, pero bueno, también esperanzas con este proyecto, ¿no? Me da mucho gusto estar compartiendo este espacio con ustedes, que vayamos a tener esta mesa para analizar diferentes temas. Hoy tuvimos muchísimos, pero creo que todas las mesas van a ser igual porque los temas son inagotables. Entonces, pues vamos a tener mucho de qué hablar. Pues señores, yo agradecerles a ustedes la confianza, a Raquel, darle la bienvenida a ser parte de este equipo. ¿Cuál es la intención? Tratar de abonar al discurso, abonar al debate, que se dé esta libertad, justo lo que dice Moy, ¿no? De aquí se puede hablar con groserías, con verdades, con lo que sea necesario, porque lo único que buscamos se llama verdad.
¿no? Y hay muchas verdades, pero siempre hay una, ¿no? Yo, pues, el tema de qué va a pasar en los próximos años es incierto. Hay que trabajarlo, solamente no bajar la guardia, no darnos por vencidos. Y pues nada. Pero señores, fue un placer para nosotros que nos vieran, pero para nosotros yo creo que fue más bello, más hermoso, más precioso escuchar esta bella, hermosa voz, la de doña Raquel, por favor, verla aquí en vivo, por favor, aplausos. Y tener estos cabrones aquí coterreando y diciendo chingaderas. Nos vemos el próximo lunes, espero, si el Garufo consigue una mesa completa, estaría poca madre. Tengo que decir que el señor Gabriel Contreras se nos rajó. ¿Por qué? Es que estaba comiendo. No, muy importante. Se chingó la rodilla. Pero bueno, nos vemos el próximo lunes en una noche más de Influyentes. Bye, gone.